hay relaciones de larguísima data militares desde la Unión Soviética con Cuba, indudablemente, ahí simplemente voy a dejar el dato, con fuerzas militares, por ejemplo, en Perú, que fue un destino de armas rusas durante mucho tiempo, y eso deja una secuela, deja unas relaciones que se mantienen, pero digamos que donde más ha habido un impulso a la presencia militar rusa e incluso a ejercicios militares y a grupos de seleccionados, algunas fuerzas especiales rusas, es en Venezuela. Y en Nicaragua, guardando todas las proporciones de escala por el tipo de país que es, también se ha venido dando una creciente presencia militar rusa. Yo me atrevería a decir que las relaciones militares están en crecimiento y probablemente se van a exacerbar como un asunto de juegos geopolíticos, y la invasión a Ucrania, la actitud de Europa y de Estados Unidos probablemente va a hacer que esta relación militar de Rusia con algunos países muy seleccionados en América Latina aumente. La relación comercial creo que va a seguir siendo marginal. La relación política de influencia sobre partidos de izquierda de América Latina creo que también va a seguir siendo marginal. Y el llamado soft power, la buena imagen, no solo va a seguir siendo marginal, que se va a deteriorar más. Es cierto que hay una relación militar que hay que considerar, que es importante, pero también hay una relación en la industria petrolera venezolana. De hecho, hay participación en 5 proyectos extractivos, y en estos momentos en los cuales hay mucha crisis económica en mi país, el gobierno venezolano está intentando generar mayores beneficios para cualquier inversión extranjera aliada, ¿no? Y fíjense que aquí hay un dato curioso que en Venezuela se conoce poco y seguramente fuera menos. Es que, si ustedes se recordarán, en el año 2017 hubo un proceso un ciclo de protestas muy importante, que lamentablemente generaron 146 personas asesinadas. Pero ese ciclo de protesta que todos recordamos por que se le quitaron las competencias a la Asamblea Nacional Venezolana, hay una hipótesis que me parece muy plausible que tiene que ver con que coincidencialmente por esos días, en 2 de los proyectos energéticos en los que participaba la Federación Rusa, se intentaba ampliar su participación. Es decir, la figura que existe en Venezuela de las empresas mixtas, en las cuales el Estado venezolano tiene la mayoría accionaria y su aliado comercial tiene el resto. Y en ese momento había una propuesta para ampliar en Petromonagas y Petrojunín, que son 2 de los proyectos extractivos, la participación accionaria de Rusia. Y eso, digamos, no podía aprobarse sin pasar por una discusión en la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, se dan estas 2 sentencias que le restaron competencias a la Asamblea Nacional y se las dieron al Poder Ejecutivo y al Tribunal Supremo de Justicia. Pero coincidencialmente en la segunda sentencia, la número 156, que se da el 28 de marzo, ese mismo día, PDVSA introduce un recurso de reconsideración de la ley de hidrocarburos, ¿verdad?, para intentar quitarle la potestad a la Asamblea Nacional para decidir estos acuerdos energéticos, ¿no? Entonces, allí hay gente que dice que esa coincidencia, no es, por supuesto, no es casual, ¿no? Y que eso no estaría detrás estimulando o catalizando, porque ya había un interés de restarle protagonismo político a la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, esta decisión de quitarle las competencias, ¿no? Y efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia sentenció muy rápido y dictó una sentencia que dice que el Ejecutivo sí podía aprobar nuevas contrataciones energéticas sin pasar por la Asamblea Nacional. Finalmente todo eso fue resuelto con la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente meses después, ¿no? Pero fíjense entonces el peso simbólico y la influencia que tiene actualmente el gobierno ruso dentro de Venezuela, que cataliza decisiones políticas, ¿no? Que generan un grado de conflictividad importante en el país, ¿no? Tanto Rusia como Cuba, cada uno en su escala, ha tenido una capacidad asimétricamente mayor que sus recursos económicos de seducir. Y esa seducción es coincidente. En el caso de Rusia, el modelo autocrático ruso
responde más a la idea iliberal que a la vieja contraposición comunismo-anticomunismo de la Guerra Fría. Y la idea iliberal no es más que una concepción del poder, del orden social, en la cual nos oponemos a la sociedad abierta, al pluralismo político, etcétera, etcétera. Y eso seduce y tiene conexiones de colaboración política con extremos tanto de la derecha como de la izquierda. Entonces, ojo, la seducción y los lazos políticos del Kremlin, que es como de hecho esa metáfora es muy valiosa ahora, es como el águila bicéfala de los romanos, que es el escudo del Estado ruso, mira tanto a Jair Bolsonaro como a Díaz-Canel o Maduro. Entonces, cuidado con eso, porque la gran contradicción normativa de nuestro tiempo es la contradicción entre democracia liberal en un sentido amplio, que no es solo el legado liberal, y iliberalismos de distinto tipo. Eso se está jugando en el plano simbólico, se está jugando en el plano geopolítico, y Rusia tiene la particularidad de seducir tanto a las extremas derechas como a las extremas izquierdas. Ahora me quedé pensando en este concepto de Sharp Power que nos estaba armando, y pensaba también en el rol que ha tenido Venezuela, ¿no? Como base también para muchos de esos discursos y muchas de esas narrativas. Pensaba en un proyecto como Telesur. Pensaba también en que en Venezuela está la base de Hispan TV, ¿no? Que es este órgano de propaganda de Irán para los países de habla hispana. Y pensaba también cuánto foco le ha puesto el chavismo justamente a ser como una especie de, entre comillas, faro comunicacional, en este caso de Rusia o de otros países, para comunicar hacia América Latina, ¿no? Propaganda. Digamos, en algún momento para nosotros como defensores de derechos humanos fue muy difícil porque nosotros nos reuníamos con los colegas en la región, defensores de derechos humanos en la región, y ellos optaban por creerle a Telesur y no creer lo que nosotros como sus colegas le estábamos contando. En este momento el principal muro de contención contra el abuso de poder es precisamente el trabajo de la Corte Penal Internacional y de la Misión Independiente de Determinación de Hechos. También el Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo cosas muy importantes. Ahorita no hay razones para que alguien fuera de Venezuela diga no tengo información objetiva. Nicaragua parece izquierda latinoamericana. Nicaragua es como una iglesia en una aldea remota, que yo puedo decir, es que el cura es malo y lo critico, ¿no? Venezuela es como un arzobispado, donde el arzobispo se porta mal y es grosero y hace cosas, pero Cuba es el Vaticano, y con el Vaticano no te metes porque ahí está la doctrina. Los chinos no lo quieren aislar. Entonces, esto hay que llevárselo con mucho cuidado, lo cual es terrible, insisto, porque la carga la llevan los pueblos. Intuyo que en la medida que esto se prolongue y se definan más las trincheras y se atrinchera más la gente, por ejemplo, hay un sector de América Latina que va a tener que definirse dentro de las fuerzas políticas de manera muy clara. O sea, la ambigüedad que tiene un sector de la derecha latinoamericana, en la cual hacen causa común distintos actores, desde Bolsonaro y sus simpatizantes, que abraza al putinismo de manera entusiasta. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la derecha democrática, liberal en América Latina respecto a sus parientes que están abrazando un régimen invasor, iliberal, antiliberal? Y en el caso de la izquierda latinoamericana, ¿qué va a hacer? Y ahí está el rol de Cuba. Porque yo pondero, por ejemplo, una actitud como la del presidente Boric, que ha sido clara, coherente, de rechazo a la invasión, desde una posición de izquierda democrática, claramente, ¿no? Claro, sin metáforas, sin ambigüedad, bueno, pero sí, la OTAN tuvo la culpa, no, es una invasión y punto, y habló con Zelensky, mientras que hay otra gente que no lo reciben, en fin. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las militancias del Partido Comunista que tienen vínculos con La Habana? No sé. Con el movimiento, o con los movimientos nacional popular, que tienen un vínculo que leen todo en clave, no de antiimperialismo, porque si uno lee en clave de antiimperialismo está bueno, porque dice, bueno, los americanos, los chinos, los rusos, en clave de antiamericanismo, que es distinto. No sé, yo creo que es un reto, y por eso hablo del tema de la coherencia de las políticas del campo democrático, ¿no? Es decir, el campo democrático tiene que ser eficaz, pero hay límites de coherencia. Si tú tienes un actor que es el principal foco de influencia, de difusión de contrainformación, contrapropaganda, antidemocrático, estructurado en América Latina, y ese actor está aliado, aunque maneja una ambigüedad estratégica, ¿qué vas a hacer? O sea, mi gran duda, mi gran pregunta es esa: ¿qué va a hacer, por ejemplo, la Unión Europea
Estados Unidos no, porque tiene su postura respecto al gobierno cubano, más fallida, menos fallida, la tiene. ¿Qué va a hacer la Unión Europea respecto al caso de Cuba? ¿Qué van a hacer entidades como, bueno, qué pasó por ejemplo con la Bachelet, ¿no? que inequívocamente denunció, condenó las atrocidades de la invasión ucraniana, pero que en el caso de Cuba dijo algo al principio de las protestas, el Chavo no dijo más nada? Entonces yo creo que esa incoherencia puede manifestarse como coherencia, y sí creo, como decía Rafael, que esto hay que dejar de leerlo en clave ideológica del siglo XX. Yo digo que hay que avanzar en una defensa transideológica de la democracia y de los derechos humanos, y empezar a entender justamente que hay campos en pugna que se están reconstituyendo a escala global. La invasión de Ucrania es solamente un evento que visibiliza ciertos pragmáticos comerciales con autocracias globales como China y su propio ADN constitutivo democrático. Si no viene, eso lo mencionamos ayer también, si no viene una oferta de Europa o Estados Unidos de invertir en lo que son las grandes deudas pendientes de América Latina, desarrollo, desigualdad, lo dije en una entrevista acá hace un tiempo, si no viene un equivalente a un plan Marshall para un continente que ha estado sacudido por la pandemia, que tiene pues entonces seguirán las inversiones chinas, seguirá la influencia rusa en poblaciones que dicen, mira, yo lo que quiero es tener empleo, comer, y eso otro como que lo sacrifico, ¿no? Y acá hay unos tipos que me dicen que hay un modelo alternativo. Entonces, aquí sí es importante invertir también para la consolidación de la democracia y para la contrainformación en cosas que son de desarrollo socioeconómico.